Vamos a platicar en este momento sobre el desarrollo del relato. Es decir, si yo tengo que hacer un relato, si tengo que contar algo que ocurrió o quiero hacer un relato de algo que viví, ¿cuál es la mejor manera para garantizar que va a ser efectivo y que va a cubrir todos los requisitos? Bueno, tenemos la siguiente secuencia de factores. Lo primero que se necesita es tener un tema. Es decir, el tema es la idea genérica, es la idea sobre la cual todo va a girar, más allá del tiempo, más allá del espacio. Por ejemplo, un tema puede ser el amor. Ese es tu tema. O puede ser el abandono. O puede ser la realización de los sueños. ¿Sí? Que en cierta manera el tema recurrente en cualquier relato es el amor, entendiéndose el amor como el apego que se tiene a algo por lo cual se lucha, apego a una pareja, a una mujer, a un hombre, amor a la vida. Por ejemplo, si tú ves la película de Tom Hanks, del náufrago, pues el amor no es precisamente hacia una persona, sino el amor a la sobrevivencia, al seguir adelante, por ejemplo. A partir de ello, ¿qué necesitas? Pues necesitas un argumento. Es decir, ¿por qué este personaje va a ser fiel a ese tema y ese enfoque que tú estás dando? Esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Porque el argumento es la explicación de los porqués. Los porqués permaneces allí. ¿Por qué ocurre lo que ocurre y por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué la gente reacciona como reacciona dentro del relato? Puedes irte a cualquier película que te guste, la que hayas visto incluso ya varias veces, que sepas lo que va a pasar y entonces llega el siguiente análisis. ¿Por qué está haciendo así las cosas? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué orden superior impera en la persona o el personaje que estás identificando? A partir de ello, entonces se crea la historia, es decir, ya el desarrollo, donde tú, por ejemplo, siguiendo con la película del náufrago, puede ser que pongas una persona aislada, por ejemplo, en un departamento. En cierta manera ya sería un náufrago porque está aislado. ¿Por qué estar aislado? Ahí es donde la historia lo tienes que contar. Es decir, no necesitas forzosamente una isla. ¿Sí? Puede ser un aislamiento psicológico, ¿sí? Del entorno donde una persona está para que esa historia vaya desarrollándose. Ahora, por supuesto que ¿qué necesitas? Personajes, es decir, sujetos, hombres, mujeres que van a encarnar a no solamente a las personas que van a desarrollar la historia, sino incluso como la representación de esos estados de ánimo que puede ser la prudencia, la audacia, la temeridad. Saliéndonos un poquito del ejemplo, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos como personajes. Sabemos que uno, el guapo Ben, es un personaje rudo, tosco, violento, noble, pero que arregla todos los golpes. Y a diferencia, por ejemplo, tenemos al Dr. Richards, que es el líder, es el analítico, es el que piensa las cosas, es el científico. Obviamente cada personaje representa una faceta para el relato o una faceta de las caras que uno como persona puede tener. También, por supuesto, tenemos al narrador. ¿Qué significa el narrador? Bueno, ¿quién te va a contar? ¿Es el personaje central quien te lo cuenta? ¿Es un narrador omnipresente que está por fuera del relato y que él te dice lo que sienten los personajes? Este narrador, por supuesto, está en función del efecto que se quiere lograr. En muchas ocasiones es el mismo personaje el que, digamos, voltea la cámara o se dirige al espectador, se dirige al lector y le dice lo que él piensa o nos avisa lo que va a pasar. Por ejemplo, ¿sí? Había una campaña de publicidad hace unos años donde una persona decía, hola, en 2 minutos voy a tener un accidente. ¿Por qué? Porque no limpié mi zona de cocina, porque hay grasa, porque
y daba toda la descripción para que al pasar ese tiempo sufriera el accidente. Es una forma donde el personaje afectado te narraba las consecuencias de no tener cuidado en su área de trabajo, por ejemplo. Cuando hablamos de la trama, ¿sí? Estamos hablando ya de la secuencia de hechos que se van a suceder. O sea, esa como estructura que más allá del argumento es cómo va a ir la intensidad de las situaciones, cómo va a ir presentándose obstáculos, nudos, alianzas, traiciones, para que entonces el relato tenga momentos y giros de trascendencia. Cambiando un poquito de los ejemplos cinematográficos, es como las telenovelas. Siempre dejan el momento más, digamos, emocionante, impactante, de duda, de angustia, de sorpresa, ¿dónde? Antes del corte comercial. Y por último, bueno, tu historia, ¿qué necesita? Como vimos el caso de los Cuatro Fantásticos, como vimos el caso de las telenovelas, como vimos el caso del Náufrago, necesitan un contexto, un entorno que justifique el por qué los personajes actúan, se alimentan, usan enseres, etcétera. El contexto es el ambiente que vas a crear. Este es los elementos, estos son los elementos con que integras un texto narrativo. Espero haya sido de tu agrado.